Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por vuestra asistencia al webinar Infancia empantallada, llaves y claves en su bienestar. Antes de dar paso a la apertura del webinar, solamente recordar brevemente el programa del encuentro, ¿vale? Tras la apertura del webinar, vamos a presentar los principales resultados y hallazgos del informe Niños de la llave 3, la vida empantallada, que servirá de base para que empiecen a exponer en sus ponencias los principales, los participantes en este webinar. Contamos con la participación de Joan Paul Pozuelo, doctor en psicología y experto en neurociencia cognitiva. Es el fundador de Neuromindset, una empresa tecnológica asociada a la Universidad de Granada, especializada en el desarrollo de herramientas para potenciar, entre otras capacidades de niños y niñas, las de la atención y la autorregulación. A continuación hablará Mireia Romero, vocal de Relaciones Institucionales de Adolescencia Lliure de Móvils, Adolescencia Libre de Móviles, la plataforma a nivel estatal. Y por último, antes del cierre, el Kepa Larrañaga, sociólogo de la infancia, nos hablará del marco legal y de evidencias en el que se está debatiendo esta temática. Por cuestiones de tiempo, somos muchas personas que estamos conectadas. No vamos a poder establecer un turno de preguntas ni de debate, pero sí nos comprometemos desde Educo y también las personas que participan a responder todas las preguntas que podáis ir incluyendo en el chat. Así que sin más, le damos la palabra a Guiomar Todó, directora general adjunta de Educo. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todas y a todos los que estáis conectados en este webinar, que sois muchos y para nosotros es pues una gran responsabilidad tener a tanta gente interesada en lo que os vamos a contar. Como os ha contado Fernando, tenemos un panel muy variado y de personas, ¿no?, que van a aportar visiones complementarias a todo el tema que vamos a tratar. Dejadme solo un minutito para que os sitúe. Nosotros somos Educo, somos una ONG basada aquí en España, pero que trabajamos en 18 países. Trabajamos para promover el derecho a la educación, el derecho y los derechos y el bienestar de la infancia más vulnerable, y concretamente pensamos que el derecho a la educación sirve, ¿no?, para desanclar, ¿no?, para dar acceso a los niños y niñas a otros derechos, al de participación, al de participar y ser escuchados, por supuesto, pero también al de vivir protegidos, ¿no? Y es con esta doble mirada, ¿no?, de cómo se conectan protección y educación con la que trabajamos allí donde estamos. Hoy os queremos presentar, ¿no?, este informe sobre niños de la llave 3, infancia empantallada, en el que hemos querido hacer un análisis, ¿no? Nosotros siempre nos preguntamos cuando llega el verano, ¿qué hacen aquellos niños y niñas más vulnerables a los que estamos atendiendo durante el curso escolar con nuestro programa de becas comedor y espacio del mediodía, ¿no? Y lo que nos encontramos es que son niños que están solos, son unos niños que les llamamos niños de la llave porque llevan la llave de sus casas en el cuello, ¿no? Pero una de las cosas que nos ha pasado cuando el equipo de Educo se ha puesto a trabajar en este informe es que se ha encontrado de que si bien le damos la llave de sus casas a los niños y niñas alrededor de los 11 años, les estamos dando su primer móvil entre los 9 y los 10, ¿no? La llave física abre la puerta de tu casa, un espacio que aun el que estés solo es un espacio que conoces, un espacio en el que convives con tus familiares, y en cambio el móvil es un dispositivo que te abre, ¿no?, a un mundo desconocido en el que hay mucho para aprender, pero también enormes peligros, ¿no? De eso es lo que vamos a hablar hoy, de cómo profundizar en algunos de los aspectos que apunta el informe sobre
cómo las pantallas tienen impacto en el cerebro de los niños y de las niñas, cuál es el marco legal en el que nos movemos, cuál es el rol de la ciudadanía a la hora de promover cambios en el uso y en el acceso de los niños y niñas a los móviles, ¿no? Y acabamos de ver cómo la Unión Europea está empujando la legislación para hacer esos cambios y, por lo tanto, cómo podemos hacer para atender a estos niños y niñas en una etapa crítica de su desarrollo, ¿no? Para acompañarles y para que puedan alcanzar todo su potencial, pero poniéndoles a salvo, ¿no? De todos los peligros que supone este espacio tan grande, cuando además nosotros no somos nativos digitales como ellos y para nosotros supone todavía un reto más añadido. Sin más, devuelvo la palabra a Fernando para que presente al próximo componente y nos vemos al final de este webinar donde intentaré, ¿no? Hacer una pequeña devolución de todo aquello que se habla. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Pues muchas gracias, Guiomar, por estas palabras y le pasamos la palabra a Félix Baraja Villalbuenga, subdirector general de Diversidad Familiar del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sí, buenos días. Muchas gracias, Educo, por vuestra amable invitación para el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como competentes en materia de protección a las familias para participar en este webinar. El uso de las tecnologías de la información, la comunicación, han experimentado un aumento exponencial, sobre todo en la última década. Su uso generalizado para cualquier tarea o actividad en la sociedad digital conlleva que toda la población, incluso las personas mayores, tengan que estar actualizadas para poder adaptarse y responder adecuadamente. Y al mismo tiempo se habla también de ella de huérfanos digitales, ¿no? Para referirse a niños, a niñas de cualquier edad que por sí mismos han tenido que aprender a desenvolverse en el uso de las TIC cuando sus figuras parentales apenas han podido servirles de modelo y de guía. Y en este sentido no se trata de una brecha generacional motivada por la falta de acceso a equipos, sino que suele ser debida a la falta de competencias digitales que permite el manejo óptimo de las TIC. Hoy en día no se concibe un escenario familiar sin ningún tipo de dispositivo tecnológico, de modo que su uso regulado, constructivo y sin riesgo se ha constituido como una nueva área de socialización en la educación de hijos e hijas. Y también ha surgido la necesidad de regular su uso predominante en las actividades cotidianas o para evitar la exposición a contenidos inadecuados para su edad. En la adolescencia, el uso abusivo de las TIC ha puesto en relieve la importancia de preservar la privacidad, proteger la identidad digital y promover un manejo adecuado de las redes sociales. Por tanto, nuestra sociedad vive ya plenamente inmersa en un mundo digital, no hay vuelta atrás, por lo que hay que manejarse sí o sí en esta realidad. Y muchos padres y madres se sienten a veces pues, desamparados o con pocos recursos para manejar las demandas de sus hijos e hijas o las presiones del entorno para facilitarles dispositivos digitales, básicamente teléfonos móviles, cada vez a edades más tempranas y se ponen a disposición de niños y niñas sin atender a veces los riesgos y las consecuencias que se derivan de este acto, ¿no? Recientemente se ha acuñado el concepto de parentalidad digital que conlleva analizar y regular el uso de las pantallas en los hijos e hijas para promover su uso constructivo y evitar los riesgos. Para ello se hace imprescindible mejorar la alfabetización digital de padres y madres, cualquiera que sea su edad, nivel educativo y hábitat, lo cual está todavía lejos de conseguirse, como indican, por ejemplo, los datos de los estudios disponibles, entre ellos el que hoy nos ocupa, que señalan que prácticamente menos de un tercio de los menores encuestados refieren que sus padres les ponen normas o limitaciones en el uso de las pantallas o del móvil. Nos adentramos, por tanto, en una realidad vivida por niños y niñas y adolescentes en nuestro país en relación con el uso de móviles y pantallas en periodos en que a diario están solos y solas, sin supervisión y acompañamiento parental, básicamente por el desfase horario entre escuela y trabajo y las dificultades de conciliación familiar que ello conlleva. Y es cierto que, aunque señala el estudio que se ha reducido en términos cuantitativos en los últimos años este fenómeno por la concurrencia de varios factores, pues mejoras en materia de conciliación, de adaptación de jornada, la extensión del teletrabajo, etcétera,
aún sigue teniendo una magnitud significativa. Y por ello a las sensaciones detectadas en anteriores estudios donde se hablaba de soledad no deseada, de aislamiento, que venía asociado de forma social, habitual a los llamados niños de la llave, debemos ahora sumar el impacto de la vida donde las pantallas son omnipresentes y afectan a sus formas de relación y a su propio desarrollo. Pero todo ello nos debe conducir no solo a la reflexión y a la preocupación, sino sobre todo a la acción. Son numerosos los riesgos para la salud, muchos problemas relacionados con el sedentarismo, de peso, visuales, de sueño, etcétera, para el rendimiento escolar, el riesgo de acceso a contenidos inadecuados, peligrosos o falsos en redes sociales, agravados por la incidencia creciente de la inteligencia artificial, por no hablar de posibles situaciones de ciberacoso que acompañan o amplifican el acoso escolar tradicional. Pero también es cierto que el uso saludable y adecuado de las pantallas amplía las posibilidades educativas, de ocio y de desarrollo de niños y niñas y adolescentes, les empodera, les da autonomía y mejora sus posibilidades de participación social. Por tanto, entendemos que no se trata de demonizar la herramienta, las pantallas, sino de siendo conscientes del daño potencial que provoca trabajar en un entorno digital seguro y positivo para la infancia y la adolescencia. Y es desde la sensibilización y la educación desde donde debemos comenzar a sentar las bases para enfrentarnos a este reto. Por ello creo que podemos afirmar que la falta de supervisión de padres y madres, ya sea por desconocimiento o por incompetencia o por falta de tiempo, agrava los riesgos, por lo que es necesario tomarse más en serio el control parental a la hora de poner en manos de nuestros hijos e hijas un arma tan poderosa como un teléfono móvil y más teniendo en cuenta que padres y madres son los responsables legales de lo que hagan sus hijos o hijas menores de edad. Ya hay múltiples iniciativas para apoyar a las familias en la educación digital de sus hijos, desde las distintas administraciones públicas, entidades sociales y privadas. Y desde el Ministerio estamos impulsando además, dentro del marco de las medidas de apoyo al ejercicio positivo de las responsabilidades parentales, estamos promoviendo servicios y programas de orientación y educación familiar, que tiene ya forzosamente que incluir la parentalidad digital. Tenemos en la página web del Ministerio distintos recursos a disposición y estamos desarrollando también un programa formativo específico denominado Parentalidad entre pantallas en colaboración con la FEMP y con expertos de diversas universidades españolas que esperamos poder tener disponible a mediados del próximo año. Pero además debemos avanzar también en un marco regulatorio, una normativa que garantice la seguridad de la infancia y adolescencia en el entorno digital. Y aquí hay que mencionar la Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores en Entornos Digitales, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, con un amplio conjunto de medidas que van desde la sensibilización hasta las acciones penales, ¿no? Y asimismo tenemos que seguir mejorando, porque es imprescindible, las posibilidades de conciliación y de apoyo para las personas trabajadoras con hijos e hijas a cargo en el marco, pues, por ejemplo, del proyecto de ley de familias que también está en sede parlamentaria. Por tanto, enhorabuena a Educo por haber impulsado este estudio que contribuye al debate y a la sensibilización en un tema que no es ni mucho menos menor y que nos pone delante de los riesgos y de las oportunidades que la tecnología plantea a nuestras sociedades y a nuestra infancia y especialmente a la más vulnerable y expuesta. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Félix y Guiomar, por la apertura del encuentro. Y ya sin más, yo creo que vamos a empezar a entrar en materia y vamos a situar en primer lugar el informe del que hacemos referencia, que es el que lleva por título Niños de la llave 3, la vida empantallada. Voy a compartir para que podamos ir siguiendo algunas diapositivas que hemos preparado. No sé si se ve. ¿Estáis viendo? Sí, ¿no? Vale. Se ve, sí. Vale. Se trata del el informe Niños de la llave 3, la vida empantallada. Se trata de la tercera entrega de una serie de estudios de Educo, como antes ya comentaba Guiomar, sobre los llamados niños de la llave, que es un concepto que se acuñó hace unos 8 años para describir la vida de niñas y niños de entre 6 y 13 años que pasan gran parte del tiempo solos con la llave para entrar y salir de casa. Esta soledad está muy relacionada con lo que en Educo denominamos la trampa de la triple escasez, la escasez de recursos económicos,
la escasez de tiempo de los cuidadores y la escasez de redes de apoyo. Sobre todo, esta situación se da en las familias que viven en riesgo de pobreza y exclusión social. La novedad de este informe radica en que tratamos de poner el foco en cómo esta soledad, ya no solamente física, sino también digital, unida al uso creciente y excesivo, en algunos casos, de las pantallas, impacta en el bienestar y desarrollo de estos niños y niñas. Sobre todo, lo enfocamos en la parte relacional y social. Esta soledad, como también comentaba antes en la apertura de Guiomar, se hace más visible en los periodos de vacaciones, sobre todo en verano, cuando la falta de acceso al derecho al ocio y tiempo libre agrava esta situación y expone a los niños a más tiempo en pantalla. En cuanto a cómo lo hemos hecho, la metodología, hemos llevado a cabo un trabajo de campo que nos ha permitido analizar información tanto cuantitativa como cualitativa. A nivel numérico, a nivel cuantitativo, hemos realizado una encuesta a más de 2.300 familias a nivel estatal, familias que tengan niños y niñas con esa franja de edad que os decía antes, de 6 a 13 años, y hemos desglosado esta información por sexo, población, tamaño de población y por nivel socioeconómico. En la parte cualitativa, hemos realizado un trabajo de campo entrevistándonos con educadores, educadoras, trabajadores, trabajadoras sociales de distintas entidades de España. Desde aquí volvemos a agradecer la participación de estas personas y de estas entidades, porque nos han permitido tener una mirada muy cercana a la vida de los niños y su relación con las pantallas, ¿no? Estas son la Asociación Barro de Madrid, Fútbol Más en Sevilla, la Asociación Alendoy de Cádiz, la Fundación Farrá de Gran Canaria y la Fundación Mar de Niebla de Gijón, en Asturias. También agradecemos la participación de personal universitario de distintas universidades de España y de las áreas de bienestar social de los ayuntamientos de Sevilla y de Cádiz. También esta información la hemos completado con entrevistas en profundidad que hemos tenido con personas expertas, algunas de las cuales están aquí y van a hablar a continuación. Personas que nos han hablado desde la perspectiva del impacto de las pantallas en el bienestar de los niños, desde la perspectiva de la neurociencia, desde la perspectiva jurídica, desde la psicología o desde la protección de la infancia. Y también lo hemos hilado con estudios, consultas que hemos realizado con fuentes secundarias en distintas temáticas, como el tema de la atención, que a continuación Joan Pol Pozuelo profundizará en el tema, en cómo afecta el uso de las pantallas a la atención en niños y niñas. Y también el impacto que las pantallas tienen en el ámbito cognitivo y de las relaciones. Podemos destacar algunos autores internacionales, como el psicólogo Jonathan Haidt, en su mirada sobre la transición de una infancia basada en el juego a una infancia basada en el teléfono, abarcando el concepto de teléfono, no solamente el smartphone, sino también los otros principales dispositivos tecnológicos que usan niños y niñas, bueno, y todo en general, ¿no? La tablet, el ordenador, la videoconsola y la televisión. También hemos seguido autores como Michel Desmourguet, director de investigación en el Instituto Nacional de Salud y la Investigación Médica de Francia, que alerta también sobre las consecuencias que tiene el abuso de la tecnología, sobre todo en el lenguaje, la concentración y el aprendizaje, y también en línea con lo que insistimos nosotros en la importancia de las relaciones sociales. A nivel nacional también hemos consultado el impacto que tiene la pantalla en el cerebro a través de la obra de María Couso, una psicopedagoga española, gallega, con su libro Cerebro y Pantalla, o también la obra de Johan Hari en El valor de la atención. Me detengo un poco en la consulta a las familias porque
ha sido como la piedra angular de la información a partir de la cual hemos analizado los principales puntos de esta temática. ¿Vale? En la encuesta a las madres y padres hemos dividido las preguntas en tres bloques. El primero iba más enfocado a la composición del hogar. De ahí hemos sacado el dato numérico del número concreto de niños y niñas que tienen llave para entrar y salir de casa y pasan horas solos en casa. Estamos hablando de un 10% de la franja de esa edad, de 6 a 13 años, 375.000 niños y niñas. Ha bajado esta cifra respecto a los estudios anteriores, que eran de 2017 y 2018, que estaba en torno al 15%, pero en este informe, como antes avanzamos, vemos que esta soledad se ha transformado, que ha pasado de ser una soledad meramente física a ser también digital. El segundo bloque de las preguntas ha ido encaminado a conocer el estado del acceso a un derecho fundamental, como es el derecho al ocio y tiempo libre, principalmente en verano y en las vacaciones. A partir de ahí hemos analizado las barreras, las dificultades y las oportunidades de acceso a estas actividades de ocio y tiempo libre. Y porque, como vemos también a lo largo del informe, el no tener garantizado estas actividades, este derecho al ocio y tiempo libre, también es un componente fundamental en el uso excesivo de las pantallas. Y el tercer bloque, el más importante, el que da pie a los principales análisis que hacemos en este informe, en este bloque hemos preguntado acerca de la relación de los niños y niñas con las pantallas, siempre desde la perspectiva de madres y padres, pero cuánto tiempo la usan, para qué la usan, cómo la usan, qué dispositivos son los que más utilizan, con quién la utilizan, si con familiares, con amigos, en qué lugar de la casa, un poco para saber más de cerca la realidad de la relación que tienen los niños en un mundo tan importante para ellos como es el digital, ¿no? Algunos de los datos que nos salen del tiempo promedio de uso durante el curso escolar, si hablamos en los días entre semanas, niños y niñas pasan una media diaria de 2 horas y 35 minutos con el móvil y este tiempo sube a las 3 horas los días de fin de semana. Otros dispositivos analizados, como la televisión, que pasa de 2 horas 20 minutos entre semana a 3 horas los fines de semana al día. La tablet, que pasa de 2 horas 5 minutos a 2 horas y cuarto los fines de semana. O la videoconsola, que pasa de 1 hora 50 minutos entre semana a 2 horas y 17 minutos los días de fin de semana. También nos sale este dato que antes adelantaba Guiomar en la apertura, sobre dos rituales de autonomía. Una es el ritual de autonomía en el mundo digital, que nos sale el dato de la entrega del primer smartphone en propiedad a los 9 años y 10 meses. Y este ritual de autonomía en el mundo digital tiene lugar 1 año y pico antes que la entrega del ritual de autonomía física, ¿no? Que nos sale a los 11 años y 1 mes. Entre los motivos de la entrega del smartphone a esta edad cada vez más temprana, en las consultas que hemos tenido con entidades sociales nos han hablado de varios motivos, ¿no? Que pueden estar detrás de esta entrega cada vez más temprana. Uno es ese ritual simbólico del paso de primaria a secundaria, coincide muchas veces en ese paso de primaria a secundaria. También es como el regalo estrella muchos niños y niñas que hacen la primera comunión. Y después hay otros motivos que a lo mejor también nos pueden profundizar a lo largo del webinar, que están más relacionados con el efecto de comparación, con que el niño y la niña no sea el rarito o la rarita de la clase, y también por la necesidad o el argumento de muchos padres y madres de estar conectados con sus hijos. Entramos ya en lo que es
cómo impacta el impacto que tiene este empantallamiento, estas horas de pantallas en, en el bienestar de la infancia. Y a través de las opiniones de madres y padres de esta encuesta y de las consultas con profesionales y las personas expertas y la literatura consultada, eh, nos basamos en tres dimensiones, ¿no? Del bienestar. En lo relativo a la salud, vista desde un punto de vista amplio, no solamente la salud física, también la salud mental. Abordamos el efecto de las pantallas, como antes también decía Félix, en la cantidad y calidad del sueño, en la salud mental, atendiendo a situaciones de estrés, ansiedad o depresión, así como el impacto en el peso o en la capacidad visual. También analizamos desde la opinión de la familia el impacto de las pantallas a nivel cognitivo, las dificultades en la atención, en la concentración y el aprendizaje, también en la bajada de la lectura sostenida o en cómo puede afectar al rendimiento escolar. Y como tercera dimensión estudiada, no por ello menos importante, como antes decía, los efectos relacionados con la pérdida de habilidades sociales. Mm, Al dedicar menos tiempo a familiares y amigos y al juego al aire libre y en la naturaleza. Hemos detectado varias brechas a lo largo del trabajo de campo, ¿no? Podemos resumir en tres. Una de ellas es la infraprotección en el mundo digital frente a la sobreprotección en el mundo real. Cuando hablamos de la infraprotección en el mundo digital, hacemos referencia tanto al uso total del tiempo de pantalla como a la sobreexposición a contenido de riesgo. Al ser un fenómeno este de la vida empantallada que afecta a toda una generación, cuando hablamos de brecha digital, hoy en día no nos referimos a un menor o mayor acceso a la red, sino a quien tiene menos oportunidades de protección dentro de la red. Es decir, hay niños que utilizan las pantallas como recurso educativo, como antes también se decía en la apertura, ¿no? Las oportunidades que ofrecen las pantallas de conocimiento, de interconexión en otros lugares con otros lugares que antes no podíamos imaginar, pero otros niños la utilizan como mera compañía. Y en lo que respecta a la sobreprotección de la infancia, en el mundo real, este argumento no se contrapone con los esfuerzos que se están realizando en España en concreto para avanzar en la protección y erradicación de la violencia contra la infancia, sino que se sostiene en el argumento de los costes de oportunidad que son consecuencias del uso abusivo de las pantallas y que se traducen, como antes os decía, en menor tiempo dedicado a actividades como el juego al aire libre o juego con sus pares, que es fundamental para su desarrollo y su bienestar emocional y relacional. En este sentido, el psicopedagogo italiano Francesco Tenucci lleva muchos años cuestionando la sobreprotección y los efectos que éste genera en la autonomía de la infancia, defendiendo el juego como lo más importante no solamente de la infancia, sino de la vida, ya que es donde se fortalecen los cimientos sobre los que se construye la vida. También hemos visto otra de las brechas detectadas son las divergencias entre las opiniones de familia y las personas expertas. Mientras las personas expertas, muchas de las personas expertas que hemos consultado alertan sobre algunos riesgos que el uso excesivo de pantalla tiene para la salud o el desarrollo socioemocional, solo, por ejemplo, una de cada tres familias estaba de acuerdo, se mostraba de acuerdo en el impacto, en la relación que tienen las pantallas con aspectos como la menor cantidad de calidad de sueño, la salud mental, el impacto de la salud mental o la posibilidad de padecer algún tipo de acoso. Y el control parental, en cuanto al control parental, como antes comentaba Félix, es sin duda un problema al que se enfrentan muchos padres y madres, ¿no? En base a nuestra encuesta, un tercio de las familias de padres y madres declara no establecer ninguna forma de medición, de límite o de control del tiempo de uso de pantallas de sus hijos. Y algunas de las entidades con las que hemos
con la que hemos hablado a lo largo del trabajo de campo, pues también nos hablaban de esa ley a la que también hacíais referencia antes, de las ganas de que salga esa ley como para tener más autoridad, más fuerza para poder establecer límites con sus propios hijos, ¿no? Aquí tenéis algunas de las declaraciones que nos han llegado de madres y padres en relación a este tema, ¿no? Al tema del control parental. Es muy difícil ponerle puertas al campo. Considero que no es responsabilidad de los gobiernos, sino de los padres. Ahora no es el problema, me preocupa dentro de unos años. Otros que piden más actividades extraescolares gratuitas, más actividades en familia. Otros que hacen referencia a cómo usamos las pantallas los adultos cuando estamos delante de los niños. No me gusta que se ponga agresivo cuando le decimos que pare el uso de las pantallas. Alguno también que hace referencia a la dificultad de activar los controles. Los esfuerzos que hacen muchas familias, pero que después, por el entorno en el que se desarrollan niños y niños, es complicado de llevar hacia adelante. Lo limitamos mucho en casa, pero la sociedad, refiriéndose a colegio y compañeros, no ayudan. Es difícil evitarlo, estamos rodeados. O creo que hay bastante información y medios. El problema son los padres que están más enganchados que los hijos y no lo ven. Son algunas de las muchas opiniones que nos decían madres y padres sobre el control parental. Y para terminar, como conclusiones, recordar lo que os decía al principio, hablamos de la soledad infantil, cómo ha cambiado de forma, cómo se está transformando, que las pantallas no sustituyen el acompañamiento y la soledad ya no es solamente una cuestión física, sino también una soledad empantallada, digital, donde el móvil o las pantallas actúan como compañía, pero no pueden sustituir el vínculo humano. También entendemos que existe una corresponsabilidad para garantizar el bienestar de la infancia, no solamente entre familias y sociedad, también sistema educativo, instituciones políticas, con la ley que está en trámite parlamentario, la de la protección de la infancia en el entorno digital, y también por parte de la industria y de las principales plataformas tecnológicas a través de una mayor regulación para evitar el uso excesivo de las pantallas y su impacto. En Educo insistimos en la labor protectora de la educación, más allá de la escuela, también en las familias, en el entorno, y insistimos en la necesidad de garantizar el derecho al ocio y tiempo libre como herramienta fundamental para su desarrollo y bienestar, principalmente para la situación en situación de pobreza, tal y como contempla la Convención de Derechos de la Infancia. Así que eh, le voy a pasar la palabra a- al compañero Joan Pol Pozuelo, que es doctor en psicología, experto en neurociencia cognitiva y fundador y CEO de la spin-off Neuromindset, que es una empresa tecnológica dedicada a desarrollar herramientas para la autorregulación de la conducta y las emociones de niñas y niños en aulas y hogares. Cuando quiera, Joan Paul, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me decís si la veis, por favor? Sí, vale, perfecto. Sí, Pues bueno, muchas gracias. Y bueno, para comenzar, quiero que hagamos una reflexión rápidamente, ¿no? Ah, la reflexión es, básicamente todos crecimos aquí con pantallas. Yo creo que todos, o sea, mencionar el término pantallas aglutina dentro de ese concepto un montón de dispositivos que a lo mejor tienen mucha diferencia entre ellos y son los que causan, o sea, es importante ver esta diferenciación porque es la que realmente nos va a dar las pautas y las ideas de qué causa estos problemas que estamos viendo, ¿no? Porque al final, pues eso, ¿quién no se acuerda de ver la televisión cuando comía con la familia o los sábados cuando pasaban los dibujos animados que nos gustaba ver? Pues todos teníamos un momento de pantalla y ninguno, pues hemos sufrido mucho ese problema que se está viendo ahora. ¿Cuál es el problema que vemos ahora? Las pantallas han cambiado de modalidad, ¿no? Una modalidad fija como la de la televisión, donde te tenías que sentar en un lugar, no se movía y no tampoco no podías cambiar de un programa a otro.
sino que tenías que ver lo que había, simplemente podías cambiar de canal, pero era la opción más amplia que había, a pantallas que son móviles, que te llevas contigo, que de repente pues tienen, la pantalla es más pequeña, son, están bajo demanda, o sea, en cuanto quieres la pantalla te la puedes sacar. Y lo otro es que también está afectando en la parte social, porque al final, en cualquier momento, como la puedes sacar en cualquier momento, vemos ahora pues gente desconectada, ¿no? Desconectada de ellos, desconectada del entorno, desconectada de sus pares, de sus familias. Y esto es precisamente uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta y que es importante reflexionar, porque al final no es cuestión de decir todas las pantallas son malas, sino venir y decir, ok, como bien decía Félix, están con nosotros, ya es una realidad, no podemos ir en contra de esa realidad. Entonces vamos a tomar, a obtener información que nos permita hacer buenas distinciones y que nos permita precisamente ver esa diferenciación. Porque al final el efecto que tienen las pantallas sobre nuestras habilidades emocionales, cognitivas, sociales, es lo importante. Al final nos decían, las pantallas nos van a ayudar mucho a ganar tiempo, a ser más productivos, etcétera. De alguna forma ha sido así, de alguna forma yo creo que todos hemos perdido más tiempo del que ganamos con las pantallas, pero evidentemente, pues tenemos que ser conscientes de la carga mental y de la carga emocional que tienen, porque eso va a influir mucho en nuestra efectividad y nuestra... Entonces, no sé si han escuchado el término nubosidad mental o nubosidad cerebral, ¿no? En inglés se llama brain fog. Pues eso tiene que ver con precisamente la sobrecarga de información y de estimulación que hace el uso de tecnología y cómo impacta a nuestras habilidades cognitivas, a nuestras habilidades de procesamiento de información. Llega un punto que se sobresaturan y ya no pueden procesar más. Y eso es lo que causa esa nubosidad, esa incapacidad de memorizar, esa incapacidad de prestar atención con claridad, esa incapacidad de repente poder planificar con claridad, sino sentirte abrumado, ¿no? Todo eso, pues, son indicios de un uso excesivo y un mal uso de la tecnología. Eso tiene un impacto emocional, definitivamente. Y no solamente la tecnología a nivel de trabajo y de productividad, sino que las redes sociales, una tecnología de ocio, imagínate, ya no solamente nos ponen información eh, básicamente de trabajo, de información, pues, de procesar cálculos, planificar información, etcétera, sino ya incluye una parte emocional, ¿no? Una parte social incluso. Tú ves una foto y muchas veces lo que pasa es que te empiezas a comparar, empiezas a pensar, ay, mira, cómo se la está pasando de bien y yo estoy aquí en el trabajo y me la estoy pasando mal, ¿cómo podría tener mi vida así? Si eso nos pasa muchas veces a los adultos, a los adolescentes que están en esa etapa de construcción de la identidad, y esa etapa de construcción de la identidad requiere mucho la identidad, la identificación con otras personas, o sea, es decir, ver a otras personas, cómo viven, qué cosas hacen, y comparar eso conmigo y decir, yo soy así, no soy así, qué me falta, qué no me falta, y en base a eso digo, pues no soy así, entonces a lo mejor no soy, no me va bien, entonces a lo mejor no soy bueno, no tengo las condiciones, etcétera. Todo eso es una carga bastante potente que tenemos que aprender a diferenciar y a entender cómo impacta en el cerebro. Y como bien decía Fernando, uno de nuestros grandes motivos es el estudio de lo siguiente. No sé si han visto este documental, El Dilema de las Redes, en Netflix. Ese es un documental muy bueno que lo puedo recomendar incluso para verlo con los adolescentes, porque lo que hace este documental es que hace un repaso con los ingenieros de Facebook, etcétera, para ver cómo desarrollan las aplicaciones, ¿no? Y hay una frase en este documental muy importante que dice, si la aplicación es gratis, el producto eres tú. Y el producto eres tú, no solamente por las fotos que pones, por los comentarios que pones, sino hay algo más importante que están buscando todas las aplicaciones, que es tu atención. La atención
es nuestra habilidad más importante. No puedo recalcarlo nunca no puedo recalcarlo mucho cuando doy conferencias porque somos, muchas veces no reparamos en esto, pero la atención es la habilidad más importante porque aquello en lo que ponemos atención es aquello a lo que le dedicamos nuestro tiempo. Y recuerden ese tiempo, esa frase de tiempo es dinero. Pues yo digo, la atención es tiempo y el tiempo es dinero, por lo tanto la atención es dinero también. Es la habilidad que dice qué valoramos, porque cuando ponemos atención en algo es lo que valoramos. Ser capaz de poner atención voluntariamente es algo que desarrollamos, no viene de serie, eso se desarrolla durante toda la infancia. Y lo que hacen las aplicaciones cuando capturan la atención es básicamente promover procesos automáticos, quitarnos esa libertad, esa voluntad de prestar atención. Justo como bien mencionaba Fernando, el historiador Yuval Noah Harari dice eso, estamos en la época de la economía de la atención y la clave para las empresas es conseguir que los consumidores dediquen la mayor cantidad de atención posible a los productos. Por eso es que esta habilidad se vuelve cada vez más importante. Y esto es precisamente lo que nos quitan las aplicaciones. ¿Cómo lo hacen? ¿O por qué es importante entender esto? O bueno, ¿qué es lo importante de entender? Pues básicamente, cuando vemos el cerebro en desarrollo, siempre me gusta poner esta frase porque eh, el desarrollo del cerebro no se basa solamente en genética. Hay una gran importancia que tiene la parte del medio ambiente. ¿Y cómo influye el medio ambiente en el desarrollo del cerebro? Pues básicamente lo pongo en esta gráfica. Cuando el cerebro se desarrolla, básicamente vemos lo que se llama una explosión de sinaptogénesis, es decir, todo se conecta con todo porque el cerebro está expectante de qué estimulación recibe del medio ambiente para saber qué circuitos mantiene y qué circuitos no son los necesarios. Esto lo sabemos por distintas investigaciones. Pero el procedimiento básico que utiliza el cerebro para saber qué redes o qué elementos son necesarios mantener y qué elementos son necesarios eliminar, pues es la poda sináptica. Por eso es que ya vamos hablando de las redes atencionales, ¿no? Entonces, entre más estimulación de cierto tipo recibe el cerebro, más es capaz de decir, estas son las redes que yo voy a utilizar y que por lo tanto voy a mantener y voy a potenciar y estas redes no las necesito porque el medio ambiente no me pide el funcionamiento de esas redes. Por lo tanto, voy a disminuir su importancia porque para el cerebro es importante para mantener energía. Todo este proceso tiene un fuerte, tiene momentos muy específicos en el desarrollo donde son más potentes. A esto es a lo que le llamamos la plasticidad cerebral. Y esta plasticidad se va viendo en distintos sistemas a lo largo del desarrollo, en distintos tiempos también. Pero para lo que nos compete aquí, que es la atención y la regulación y la autorregulación, es muy importante saber que hay dos principales momentos fundamentales en el desarrollo de estas habilidades. La primera es la edad de infantil. Entre los 3 y los 6 años se da un desarrollo muy importante de estas habilidades, o perdón, puesto de otra forma, el cerebro está dispuesto a dar un salto en el desarrollo muy importante de estas habilidades, siempre dependiendo de que recibamos la estimulación adecuada. Y la otra es entre los 10 y los 20 años, la etapa de adolescencia. Estos son los dos que le llamamos los periodos sensibles del desarrollo, es decir, el cerebro en esta estructura prefrontal es el momento en el que está más dependiente de la estimulación que recibe el medio ambiente. Y por eso es importante saber qué estimulación dan las aplicaciones. Les voy a poner unos datos, como tengo ya alrededor de 4 minutos, voy a mostrarles algunos datos de qué es lo que nos dice la investigación, de cómo impacta, y también quiero terminar con darles algunas pautas para saber qué son qué buscar en herramientas tecnológicas que promuevan la educación. Entonces, por ejemplo, este estudio es muy interesante. Es un estudio de Ward y colaboradores en donde veían cómo impactaba el móvil, simplemente tener el móvil a la par
en el bolso o afuera del salón, y la ejecución de los niños o de los participantes, en este caso eran adolescentes, de la ejecución de los participantes en unas tareas tanto de funciones ejecutivas como de inteligencia. Y como ven, cuando el móvil estaba en el cuarto de afuera, o sea, la presencia no estaba tan cercana, la ejecución es muchísimo mayor, muchísimo más eficiente que cuando el móvil estaba en la bolsa o cuando el móvil está a la par de nosotros. O sea, tener en cuenta que si tienes el móvil a la par, ¿qué es lo que pasa? Tu cerebro no solamente está prestando atención a lo que estás haciendo, sino también tiene cierta interés de qué es lo que está pasando en el móvil. Me van a mandar una notificación, tengo que hablar con alguien. Entonces, esa atención dividida hace que seas menos eficaz en la tarea. Por eso es importante no tener el móvil a la par. Otro aspecto importante es la adicción al Internet. ¿Qué es lo que hace la adicción al Internet? El estar pegado al Instagram, al TikTok o a buscar en el X las últimas noticias. Lo que ha visto la investigación es que en general se muestra que hay una disminución en cambios, la adicción a Internet está asociada a cambios estructurales y funcionales en regiones del cerebro que involucran el procesamiento emocional, atención ejecutiva, toma de decisiones y control ejecutivo. O sea, lo que hace eso es que precisamente la estimulación que está recibiendo el cerebro no permite el desarrollo de estas habilidades, porque es una adicción. Estás, no estás entrenando tu habilidad voluntaria de poner tu atención o de regular tu emoción, sino estás dejándolo todo al móvil. Entonces, ¿qué buscar en aplicaciones para que sean educativas? Son datos sacados de un artículo publicado por la psicóloga Hirschpasek, que es una profesora de la Universidad de Temple de Estados Unidos. Y precisamente lo que decía es, lo importante de aplicaciones que puedan promover, que sean eficaces a la hora de promover un proceso educativo, es que primero haya un aprendizaje activo, que no sea pasiva simplemente de ver, sino que involucre que los niños hagan algo mejor si lo hacen con el cuerpo también, si requiere que muevan el cuerpo, que sea basada en evidencia y que sea guiado por principios científicos, que haya una interacción social que requiera que los niños trabajen con sus compañeros o que pregunten a los padres, que pregunten a los maestros, porque esto activa lo que llamamos la zona de desarrollo próximo, que es un concepto educativo muy importante porque es a través del cual se ejerce la influencia tanto de los pares que son ya más avanzados y que ya han desarrollado esos aprendizajes, como del profesor o como de los padres. Ahí pueden influir. Entonces el proceso social es muy importante. Que el aprendizaje sea significativo y que haya una capacidad de generalización, no solamente que se enfoque en aprender 2 más 2 es 4, sino que sepa cómo eso se aplica, por ejemplo, a ir a la tienda, por ejemplo, y que haya una implicación de la atención durante la tarea, que no esté básicamente cambiando de tarea rápidamente, que haya mucha distracción, sino que la atención pueda ser focalizada en esto. Para ir terminando, esto lo hemos aplicado nosotros en varios estudios y lo que vemos precisamente, por ejemplo, aquí en este estudio, este es un estudio, este fue parte de mi tesis doctoral, donde vemos cómo una aplicación de entrenamiento de la atención junto con un acompañamiento metacognitivo, que es la barra azul, puede impactar muchísimo más en, por ejemplo, en la influencia en el desarrollo de la inteligencia, en desarrollo de memoria de trabajo y de control inhibitorio. También influye mucho en cómo el procesamiento del cerebro se desarrolla. Aquí lo que vemos es que cuando los niños son entrenados con aplicaciones que tienen estos principios, básicamente se hace más eficaz a la hora de prestar atención que niños no entrenados. Esto lo vemos con la rapidez con la que el cerebro activa las áreas cerebrales que están implicadas con la atención. Como ven en este gráfico, con niños entrenados, el cerebro a los 170 milisegundos ya empieza a implicar las áreas cerebrales asociadas con la atención, mientras que en niños no entrenados los procesos atencionales toman más de 300 milisegundos más.
Bueno, esto era lo que quería dejarles, un poco de evidencia, un poco de reflexión acerca de lo que es precisamente la atención, qué es lo que hacen las aplicaciones. Y sin más, muchísimas gracias por la oportunidad. Y ya creo que 15 minutos, estamos, creo que no hay Muchas gracias. preguntas, pero bueno, muchas gracias. Ujú. Muchas gracias, Joan Paul. Muy pedagógico y muy interesante, como siempre. Vamos con el tiempo un poco ajustado. Vamos a, bueno, como decíamos antes, no da tiempo a espacio de preguntas y debate, pero sí nos comprometemos con los participantes a responderlas a posteriori. Vamos a darle paso a Mireia Romero. Vamos a hablar ahora de lo que es la concienciación social, la acción colectiva. Es una de las portavoces y vocal de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles, Adolescencia Libre de Móviles, una iniciativa que agrupa a familias preocupadas por el impacto del acceso temprano de los menores a los teléfonos móviles y a los smartphones y a las redes sociales. La plataforma tiene como objetivo concienciar sobre los riesgos psicológicos y sociales de estos dispositivos y aboga por retrasar su uso en la infancia y la adolescencia. Así, sin más, Mireia, cuando quiera, te Hola, pasamos la buenos palabra. días. Buenos días, muchas gracias por dejarme participar en todo esto que tiene que ver con proteger a la infancia. Voy a intentar compartir la presentación. Eh, Vamos a ver. Y empezamos entonces. Bueno, pues yo soy Mireia Romero, soy psicóloga especialista en psicología clínica, pero yo estoy aquí como madre, como vocal de esta comisión, como me presentaban. Y bueno, la idea hoy con la presentación era poder hablar un poco de lo que hacemos en la asociación y también del impacto psicológico en salud mental y en salud general en los niños y en adolescentes. Voy a intentar no repetir cosas que ya se han dicho porque yo creo que ya se han dicho muchas cosas interesantes hoy. Nosotros nacimos como asociación hace justo ahora un par de años en Barcelona y este nacer tuvo que ver con una preocupación que ya estaba en las familias desde hacía mucho tiempo, con esto que se ha ido comentando, de esta especie de ritual de paso, ¿no? Que se daba por hecho que uno cuando llega pues, al instituto tiene que comprar el móvil, ¿no? Y veíamos que había muchas familias que estaban preocupadas, que esto no acaban de entender por qué pasaba. Y lo que hicimos fue hacer una encuesta que se hizo inicialmente a unas cuantas familias y luego se generalizó a toda España. La verdad es que la mayoría de respuestas son aquí en Cataluña, pero respondieron más de 30.000 familias de escuelas, de institutos. Y justamente lo que nos dijeron, el dato más significativo era que el 80% de las familias decía que no quería entregar el smartphone como mínimo hasta los 16 años, pero el 60% lo había hecho a los 12 o antes, con lo cual aquí lo que vimos es que había una diferencia entre lo que las familias querían hacer y lo que efectivamente estaban haciendo, así que hicimos más preguntas y preguntábamos en concreto que por qué lo hacían si no lo querían hacer y lo que principalmente referían como factor, aunque había otros, era la presión social, con lo cual nosotros nacemos con esta idea de bajar la presión social, es decir, que las familias no se sientan solas, que vean que hay muchas más familias que también quieren retrasar esta entrega. Entonces, aquí os explico un poco lo que somos nosotros como asociación, porque también inicialmente hubo como unas ideas un poco, ¿no? Una tendencia a la dicotomía cuando aparecen movimientos de este tipo, ¿no? Y se separaba, ¿no? Entre los que querían educar y los que querían prohibir. Nosotros creemos que la educación es fundamental desde edades muy tempranas, pero creemos que la educación se puede hacer perfectamente sin el dispositivo, respetando el neurodesarrollo, que es el principal factor de riesgo, la edad como factor de riesgo cuando hablamos de pantallas. Y pensamos que se puede educar pues hablando de ciberacoso, se puede hablar de las fake news, se puede hablar de qué es lo que pasa en Internet sin que los niños tengan que acceder ahí. Nosotros lo que buscamos es retrasar la entrega del smartphone como mínimo a los 16 años, en la línea de lo que las principales asociaciones científicas y sanitarias recomiendan ya. Aquí en Cataluña ha sido el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, tenemos la Asociación Española de Pediatría que nos dice que lo retrasemos hasta los últimos años de la adolescencia y también tenemos otras asociaciones como la Asociación de Pediatría de Canadá, por ejemplo. Nuestra principal herramienta es el Pacto de Familias,
que es un pacto que ya podemos ver en nuestra web, luego os lo pondré al final. Se ha hecho un trabajo muy exhaustivo para recoger todas las guarderías, escuelas, institutos de toda España, con lo cual tú puedes entrar ahí, entrar a tu comunidad autónoma, a tu ciudad, buscar la escuela en la que está tu hijo, ese curso en el que está e inscribirte. Es un pacto no vinculante en el que tú te comprometes como familia a retrasar esa entrega, con lo cual las familias pueden entrar y decir, ah, mira, hay 5 niños en el curso de mi hijo que quieren hacer lo mismo y tú puedes hablar con tu hijo y decirle, ves, cariño, no estás solo, hay más familias que piensan igual que nosotros, ¿no? Nosotros nos basamos en la idea de que antes he oído esto de que ¿no? Decimos que el problema no es el dispositivo, es el uso que hacemos, lo comparábamos con la televisión, ¿verdad? Pero claro, el tema es que realmente actualmente hay una falsa neutralidad tecnológica. La tecnología podría llegar a ser neutra, pero a día de hoy no lo es. Y mientras no lo sea, lo que vemos es que hay un modelo basado en la atención, ya se ha comentado, y también en la venta de nuestros datos, con lo cual ahora mismo Internet no es un lugar neutro ni un lugar seguro. Mientras no lo sea, vamos a tener que trabajar pues, de la manera que decíamos, ¿no? A nivel horizontal con este pacto de familias, con la educación, con la concienciación, pero también vamos a tener que buscar desde arriba una regulación efectiva porque las familias por ellas solas no van a llegar a todo, ¿no? Y en ese sentido nosotros buscamos una regulación efectiva de las redes sociales, retrasando su inicio como mínimo a los 16 años, además de todas las páginas web de contenido inadecuado, pues hablamos de pornografía, de juego patológico, todo lo que intenta promover autolesiones, ideas de suicidio y conductas patológicas como la anorexia nerviosa, etcétera. Y pensamos en este sentido que la tecnología se tiene que colocar en el lugar que le toca y que siempre hay que tener en cuenta la edad como el factor de riesgo. Se ha comentado ahora, ¿no? Como el cerebro está en desarrollo y sabemos que además está en desarrollo hasta más allá de los 20 años, con lo cual, de la misma manera que no es lo mismo introducir una sustancia alcohólica en el feto cuando está en el embarazo, cuando va a tener 12 años o 18, pues va a pasar lo mismo con las pantallas y cada vez tenemos más datos, con lo cual hay que respetar el neurodesarrollo y para eso siempre tener en cuenta la edad como factor de riesgo. Deciros esto que ya hemos comentado un poco nuestros objetivos. Perdonad la presentación que hay algo de compatibilidad. Bueno, aquí hemos comentado los objetivos, ¿no? El pacto de familias, la regulación de las redes sociales. Nosotros también pensamos que es muy importante que haya una protección 100% en el entorno digital educativo, sobre todo cuando estamos hablando del acceso a Internet, porque esto en muchos casos no se está cumpliendo. Se ha introducido de manera masiva en las aulas las pantallas sin que se hayan hecho estudios de riesgo, beneficio, como se pueden hacer cuando se introduce un fármaco, ¿no? Y en este sentido yo creo que estamos haciendo un poquito una marcha atrás, como un stop, un poder ir revisando pues, qué es lo que se utiliza, cuánto tiempo se utiliza y con qué sentido. En Cataluña hemos conseguido que haya una regulación del uso de los smartphones en la educación, es decir, no se pueden utilizar ni siquiera para fines pedagógicos ni en escuelas ni en institutos. Yo creo que en otras comunidades autónomas esto ya estaba pasando, pero aquí no y lo hemos conseguido hacer. Y bueno, el movimiento se ha extendido ya en más de 24 países, o sea que había una preocupación que ya se estaba dando en todo el mundo, ¿no? Para tener una fotografía de lo que pasa, aunque ya se han presentado algunos datos, ¿no? Lo que sabemos es que el 95% de los adolescentes en la ESO tienen smartphone. Esto va a encontrar en las recomendaciones de las principales asociaciones científicas que ya he comentado antes. El 72% lo recibe antes de los 12 años y yo tenía datos sobre una media de edad anterior a los 11 años, pero ya veo que esto se ha ido adelantando, ¿no? Porque ahora hablabais de 9 años y 10 meses, si no me equivoco, con lo cual cada vez es mayor. Y aquí tenemos datos de uso de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, de las pantallas en general, que si vamos sumando todos los dispositivos, lo que vemos es que los adolescentes usan las pantallas una media de 8 horas entre semana y que esto puede llegar a 14 horas el fin de semana. Sabemos además que todo el tiempo que utilizan al smartphone, de todo el tiempo que utilizan al smartphone, el 90% va a ser dedicado a las redes sociales, con lo cual la dieta digital de los adolescentes es bastante pobre. No es que utilicen el móvil para
para buscar información, para hacer un trabajo, sino que la mayor parte del tiempo lo van a dedicar a las redes sociales. Sabemos además, y esto lo tienen muy claro los ópticos, que ya recomiendan desde el Colegio de Ópticos que no haya pantallas hasta los 7 años, que la miopía magna en los adolescentes en España se ha multiplicado por 6 en los últimos 5 años y no hay ningún otro factor que se haya unido en los últimos años que no tenga que ver con las pantallas y con este uso excesivo, ¿no? Además, también sabemos que el sueño, que es uno de los principales bastiones del desarrollo, porque los adolescentes necesitan dormir entre 8 y 10 horas para que todo el aprendizaje que realizan durante el día se consolide, para estar descansados, para poder aprender al día siguiente, que no haya una irritabilidad, no haya un cansancio. Sabemos que solo el 30% de los adolescentes duermen lo que deberían y sabemos además, tenemos otros datos que dicen que casi el 60% de los adolescentes duermen todos o casi todos los días con el móvil dentro de la habitación. Y justo ahora acabamos de comentar qué pasa cuando tenemos un dispositivo al lado, ¿no? Que sabemos que está ahí, lo utilizamos mucho más y esto interfiere en el sueño. En cuanto a datos del uso problemático en Internet y del acoso, y esto ya tiene que ver mucho con salud mental, porque sabemos que el acoso escolar es un factor de riesgo muy importante para desarrollar algún tipo de trastorno mental en la edad adulta, y esto es las personas que trabajamos con personas adultas en salud mental lo vemos mucho, es un factor de riesgo muy importante. Hasta ahora el acoso escolar se había mantenido bastante estable, con cifras que rondaban entre el 5 o el 6%, siempre ligeramente superior en el caso de las chicas, pero desde que este acoso se puede hacer pues 24/7 sin ningún tipo de control y con anonimato, desde que hay una generalización del uso de Internet entre los adolescentes, esto se ha multiplicado por 5 en el caso de las chicas, y esto significa que una de cada 4 chicas pues, va efectivamente a recibir algún tipo de acoso en Internet. Y aquí vamos a entrar un poco más en lo que tiene que ver con los trastornos mentales, y aquí tenemos dos gráficas. La de la izquierda nos va a decir cómo han disminuido de manera progresiva las visitas a urgencias de traumatología por fracturas, por todo tipo de lesión, que tiene que ver con que los niños cada vez juegan menos al aire libre y, como antes hemos comentado, cada vez están más sobreprotegidos en el entorno físico, pero en cambio más desprotegidos en el entorno digital. Y estos son datos del Ministerio de Sanidad, con lo cual cada vez menos fracturas porque juegan menos al aire libre. Desde los años 90, pues por aquí está el tema de la televisión, pero después progresivamente cuando aparecen las tablets, los móviles, etcétera. Y en cambio a la derecha podemos ver cómo ha habido un aumento importante de los diagnósticos de salud mental, especialmente en el año 2012, ahí es donde hay el primer aumento que coincide con la generalización del uso de los smartphones, es decir, en este momento en el que empezó a ser más habitual que a los 12 años se entregara el smartphone, y después vemos un aumento espectacular en el año 2020 coincidiendo con la pandemia, ¿no? En el que, bueno, de alguna manera se facilitó, se promovió el uso de las redes y de las pantallas en niños y adolescentes pues para aumentar esta conectividad, pero que al final lo que genera es un aislamiento muy, muy importante. Sabemos que desde el 2012 ha habido un aumento del 300% de los trastornos mentales en niños y adolescentes, y esto no tiene que ver con un aumento, una mejora de la detección. No es que ese año el Ministerio de Sanidad pusiera 500 psicólogos clínicos o psiquiatras a trabajar para aumentar la detección, sino que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Sabemos también por datos de UNICEF que 2 de cada 3 adolescentes reportan algún tipo de clínica depresiva y que estamos en máximos históricos de consumo de hipnosedantes en adolescentes. Sabemos también que hay una relación entre la edad de entrega del primer smartphone y el bienestar emocional que van a reportar estos chicos cuando sean adultos jóvenes. Y sabemos que el bienestar emocional aumenta con la edad de entrega, es decir, cuanto más tarde vamos a entregar este smartphone, mayor bienestar emocional van a reportar cuando sean adolescentes en edad más tardía y jóvenes. Y sabemos que esto se da a través de dos vías. Una vía es la vía del contenido. Si yo tengo un dispositivo sin ningún tipo de control, porque sabemos que ahora Internet es la jungla, ¿no? Y yo puedo acceder a contenidos inadecuados para mi edad, esto me va a afectar de alguna manera.
Sin ir más lejos, pues puedo acceder a acceso pues, a contenido pornográfico igual con 9 o 10 años, que sabemos que es la media de acceso al porno, en un momento en que pues, ni siquiera se ha desarrollado el deseo sexual, con lo cual aquí vamos a generar una sensibilización a cierto tipo de imágenes, les vamos a generar un problema en cuanto a su deseo sexual, al tipo de conductas que van a hacer, que seguramente van a ser más violentas, ¿no? También vamos a poder promover el hecho de que, bueno, pues que accedan a contenido sobre autolesiones, sobre ideas suicidas, etcétera. Esto en lo que tiene que ver con problemas de salud mental. Pero estábamos hablando de bienestar emocional y sabemos que uno de los principales factores protectores de cara a desarrollar un buen futuro emocional es el poder desarrollar buenas habilidades sociales. Y las habilidades sociales se desarrollan con el cara a cara, es decir, yo aprendo que he hecho algo mal porque mi amigo pone una cara mala cuando le he hecho algo, le tengo que pedir disculpas, tengo que poder desarrollar una serie de habilidades en el cara a cara que si yo paso 10 horas en una pantalla difícilmente voy a poderlas desarrollar, ¿no? Al final hemos dicho, el día tiene 24 horas, vemos que a veces dedican entre 10, 12 horas el fin de semana a las pantallas, van a estar otras 8 horas durmiendo, pues aquí por necesidad estamos perdiendo algo, ¿no? Y esto sería la segunda vía, hemos hablado de contenido, y la segunda vía sería la del efecto desplazamiento. El efecto coste-oportunidad de alguna manera, ¿no? Que si yo me dedico tantas horas aquí, estoy dejando de hacer otra serie de cosas, ¿no? Y lo que sabemos es que dejan de hacer actividades que son neuroprotectoras. Una es el sueño, que ya hemos visto que se ha reducido y todas las consecuencias negativas que puede tener, pero hay muchísimas otras. Y estas otras actividades son, por ejemplo, el poder desarrollar pues, actividades de ejercicio físico al aire libre, que sabemos y sabemos muy bien que protegen en el futuro de desarrollar pues, depresión, ansiedad, problemas de adicciones, etcétera. Y también de estas actividades cara a cara de las que hablábamos, ¿no? Del poder estar socializando cara a cara y no a través de una pantalla, que esto nos va a proteger porque vamos a desarrollar muchas habilidades sociales. Y aquí vemos también la relación entre conductas suicidas y edad de entrega del primer smartphone, porque vamos a ver que cuanto más tarde se entregue este primer smartphone, menor probabilidad de tener conductas suicidas. Estas conductas suicidas no implican únicamente el suicidio consumado, sino que también va a tener que ver con la ideación suicida, con las autolesiones, que cada vez están más de moda entre los adolescentes. Si hablamos de suicidio, sabemos que los datos se han mantenido bastante estables en adultos los últimos años, incluso con campañas se han podido reducir, pero en cambio se han multiplicado en el caso de niños y adolescentes. Entonces, después de hablar de todo esto, a mí me gustaría remarcar esto, que para nosotros es muy importante, siempre lo comentamos, que es el principio de precaución. El principio de precaución lo que nos dice es, si no sabemos si algo es bueno y tenemos bastantes razones para pensar que es malo, ¿por qué tenemos que hacerlo, no? ¿Por qué vamos a seguir ahí? Y esto lo digo porque yo estoy dando aquí unos datos, podríamos dar mucho más, datos tenemos de sobra, pero es que parece que tenemos todo el tiempo como que justificarnos y explicar y decir por qué esto hace daño o por qué esto hace bien. Y la realidad es que aquí se han puesto unos dispositivos en manos de nuestros hijos de una manera descontrolada y las tecnológicas en ningún momento han hecho estudios de riesgos, estudios de beneficios, sino que lo que estamos haciendo es un estudio in situ con nuestros niños y adolescentes. Además de todas las dificultades que tendría a nivel ético que pudiéramos hacer un buen estudio en el que ponemos a un chico desde los 0 a los 18, 20 horas al día con una pantalla y al otro lo dejamos jugar en la calle y después comparamos su salud mental. Con lo cual, pedir estudios bien hechos aquí, pues tiene una complicación, ¿no? Y lo que pensamos es que tenemos que utilizar el enfoque que se ha utilizado en otro tipo de normativas, como es el caso de los patinetes eléctricos. Todo el mundo entiende que un chico hasta los 16 años quizá no va a poder frenar su impulsividad porque su cerebro no está desarrollado de manera correcta o no va a poder frenar de manera correcta o se va a despistar, etcétera. De la misma manera que no le dejamos votar o no le dejamos conducir un coche. En cambio, nos cuesta un poquito más entender por qué regulamos el uso de las pantallas, ¿no? Y por eso nosotros hablamos siempre de este principio de precaución en la infancia y en la adolescencia y hablamos de la edad como factor de riesgo.
Bueno, nosotros estamos haciendo muchas cosas a nivel normativo también, porque como os decíamos, pensamos que la educación es fundamental, poder ir a hablar con las familias, hacer charlas, utilizar este pacto de familias, pero las familias llegan a un punto que se quedan solas y además la información acaba llegando a unas familias, no llega a otras, y pensamos que la regulación es importante porque lo que necesitamos al final es claridad, es un marco de referencia. La ley no hace que todo el mundo la cumpla, pero sí que genera un marco de referencia y una comprensión. Y en este sentido, hemos trabajado con el Ministerio. Hace poco fueron unas compañeras a hacer algunas enmiendas sobre la Ley Orgánica de Protección al Menor en entorno digital y solo voy a hacer, ¿no?, unos pequeños comentarios, ¿no? Pero nosotros lo que pedimos es que si se prohíbe el acceso a las redes sociales en menos de 16 años, pues se establezcan los mecanismos para su cumplimiento, que eso no se quede en papel mojado, ¿no? Que haya unos mecanismos de control, de seguimiento, que las tecnológicas pues, puedan ser multadas si no cumplen con lo que tienen que cumplir, que haya una obligación de transparencia, ¿no? Y también pensamos que los datos personales de los menores tienen que estar protegidos y no se pueden basar en su consentimiento a partir de el tratamiento de datos hasta a partir de los 16 años. Pensamos también que tiene que haber medidas en el ámbito educativo, creo que lo hemos estado comentando antes, ¿no? Que haya un uso responsable de esos dispositivos y que Internet sea un lugar seguro y que se priorice pues, lo que sabemos que funciona y que no hace daño, que es todo lo que es el contenido analógico, el contenido en papel, ¿no? Creemos también que nos tienen que ayudar con este pacto de familias porque nosotros solos no podemos, necesitamos mucha concienciación a nivel social, campañas de concienciación y también que desde lo sanitario y desde lo educativo se dé información clara a las familias. Si una familia cuando va a pediatría le explican que no es adecuado que un bebé tenga una pantallita en el carro o que un chico tenga un móvil hasta la adolescencia bastante tardía, pues es bastante más probable que lo puedan entender y que puedan seguir estas recomendaciones, ¿no? En este sentido, creemos que estamos delante de un cambio social, de un cambio de paradigma, que toda la sociedad pide un poco este consenso, esta revisión de los riesgos, el poder frenar, echar un poquito atrás, ver lo que hemos hecho y creemos que aquí es importante que haya un acuerdo tanto en sanidad, educación, como una concienciación social y de familias, pero que además esto ha de ir unido a una legislación que decíamos está ahora aquí en España, pero también hace 2 o 3 semanas fuimos al Parlamento Europeo porque también se está trabajando en una ley allí. Y bueno, os dejo aquí, muchas gracias, no sé si habrá preguntas después, os dejo aquí esta reflexión. ¿Cuántos datos necesitamos más para tomar medidas preventivas que protejan el derecho de la infancia y la adolescencia a tener un neurodesarrollo adecuado? Gracias por la atención. Os dejo aquí nuestra página web y el correo electrónico por si queréis echar un ojo y ver también el pacto de familias. Gracias. Muchas gracias, Mireia, por vuestra por la charla, por vuestra perspectiva. Vamos mal de tiempo, así que bueno, las preguntas, como decía, van a ser a posteriori. Le vamos a dar el Vale, paso rápidamente a Kepa Larrañaga. Kepa es vale. sociólogo de la infancia, doctorado en ética en la comunicación y nos va a hablar en representación de GESIA, el Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia, y va a presentar resultados del barómetro de consumo que se ha realizado para el centro de Internet más seguro, sería la traducción al español, en España del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Queda poco tiempo, Kepa, lo siento, pero Voy de aquí a y rápido, media tenemos que rápido. Mireia, por favor, darte deja paso de y compartir. cerrar. Gracias. No, que decía Fernando que Mireia, deja de compartir tus diapositivas para que comparte las mías. Bueno, puedo hacerlo así. Sí. Hay que quitar eso. Mireia, Esperamos disculpa, que. ¿podrías quitar la presentación? Que estoy teniendo problemas para Sí. quitarte. Nada, mientras presento mi presentación de diapositivas, comenzar diciendo que muchas gracias a todos y me parece, estoy impresionado por la participación, porque hacía tiempo yo que llevo dedicándome a estas cuestiones de la infancia, Internet, hace 18 años, pues bueno, pues antes no había tanta cantidad de gente que acudía a este tipo de actividades en concreto, ¿no?
Y por eso creo que es importante el que realmente, bueno, pues compartamos pensamiento, compartamos ideas, creo que es fundamental, entonces, ¿no? Y generar foros de reflexión hacia cabo, yo creo que eso es importante, ¿no? Lo digo todo esto y comienzo con una cita de Rafael Sánchez Ferlosio, que escribió y dijo que mientras no cambian los dioses, nada ha cambiado. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dijo con esto Sánchez Ferlosio? Pues que tendemos a convertir los procesos abstractos en categorías universales fácilmente. Primera cuestión, yo he participado en la comisión de personas expertas en misterio para la seguridad en entornos digitales y, y lo que hemos percibido, hemos visto y hemos vivido, más otra cosa, en esta comisión, es que hay un debate muy sectorizado, sobre todo muy sectorizado, ¿no? Era evidente por parte del sector educativo frente al sector psiquiatría, pediatría, y con ideas a veces contrapuestas y con dificultades para llegar a consenso sobre ideas que pensamos que son como muy evidentes y no lo son, ¿no? Y hay muchas veces que hablamos en base a titular de prensa y creo que eso no es adecuado. No es adecuado si queremos crear marcos de reflexión adecuados, ¿no? Creo que esto es importante. Por eso yo reiteraba esta idea, de decir, oye, no hablar y construir conceptos abstractos y convertirlos en categorías fácilmente, sino que, bueno, también, como decía Jean Paul, ¿no? Hablar también desde el punto de vista de la practicidad de los conceptos, ¿no? Cómo los conceptos son plásticos, o sea, tienen esta practicidad, quiere decir, y que realmente puede ser debatido, ¿no? Puede ser reformulados y puede ser debatidos y reformados con otras personas, ¿no? Creo que esto es crucial e importante, ¿no? En ese sentido de los conceptos, quería hacer mención a varios, como también estudio, estamos haciendo investigación para Safe Internet Center, que si sabéis es un centro de Internet segura que lidera INCIBE. INCIBE es el Instituto de Ciberseguridad de España. Nosotros trabajamos en la Complutense haciendo investigación para el Instituto de Ciberseguridad en el marco del Safe Internet. Y hablando de conceptos, veíamos que hay una confusión, ¿no? Ponía aquí resultado en subrayado, Internet no es un consumible porque es un medio. Y hago referencia a una cosa que ha Jean Paul antes, ¿no? Todos hemos vivido, hemos tenido experiencia de consumo de medios y consumo de televisión, ¿no? En su momento también se decía la caja tonta, ¿no? En nuestra generación la caja tonta y realmente, bueno, pues pensamos que no era adecuado consumir televisión, ¿no? Quiero decir todo esto para generar un poco de debate y poner las cosas también en su sitio, ¿no? Eh, Nosotros salíamos de esta premisa cuando estamos haciendo investigación que hay que distinguir, ¿no? El consumo de Internet, el consumo de Internet, entendiendo que Internet no es un consumible, no es un hecho que Internet no lo consumimos de por sí, no es un consumible, consumimos los bienes y servicios que hay en los entornos y espacios digitales. Pero esta es una cuestión que es principal, sino que efectivamente cuando leemos investigaciones dicen que los niños consumen están en espacios digitales y consumen no sé qué durante 8 horas al día. Esto habrá de entenderlo de alguna manera, porque si no estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? Y en ese sentido, pues, tener esos criterios es importante, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos y preguntamos directamente en la encuesta a en este caso, a los adolescentes de 12 a 17 años sobre el consumo intensivo de Internet, vemos que ellos son conscientes, que también tienen consumo intensivo de Internet, ¿no? Puntúan de 7, 8 los que más, ¿no? Y a todas las edades, ¿no? De los 12 a los 17 años, ¿no? Efectivamente, bueno, pues ellos también tienen una conciencia del uso importante que tienen las pantallas y de qué manera pues les influye, ¿no? En su día a día, su propia cotidianidad, ¿no? Pero recalcar esta idea, ¿no? Internet no es un consumible, porque Internet es un medio y esas cuestiones es importante de recalcarlas para saber diferenciarlas entre sí. Más cosas. Voy rápido, Fernando, ¿eh? Aquí habíamos planteado 3 hipótesis. Esta primera hipótesis que se planteaba que decía existe una heterogeneidad y diversidad de tipos de consumidores y consumos de productos y servicios entre las personas adolescentes en el mundo digital. Esto es una encuesta que está en un marco de un barómetro de consumo digital en la adolescencia, ¿vale? Entonces, nosotros entendíamos o intuíamos en que cuando hablamos de la infancia, en este caso de la adolescencia, no podemos entender la adolescencia como un bloque de manera homogénea, ¿no? Y entendíamos cuando los adolescentes son consumidores, consumen de manera heterogénea. Hay una heterogeneidad de adolescentes consumiendo en Internet, ¿no? No podemos pensar que todos son iguales o que todos consumen de igual manera.
porque a veces pensamos de esta manera, en bloque, ¿no? Y que hay diversidad de tipos de consumidores. Esta hipótesis se comprobó que era cierta y cuando analizamos la encuesta, que básicamente, bueno, pues haciendo análisis de varianza, análisis de covarianza, pues entendíamos cómo había diferentes grupos de adolescentes que de manera significativa había diferencias entre ellos en la manera de consumo, ¿no? Y se podía construir dos bloques, dos dimensiones principales, ¿no? Que existían adolescentes que eran consumidores pasivos y adolescentes consumidores activos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues unos, digamos, la versión del grupo la aceptan más, otros tienen menos experiencia en el consumo, otros tienen más experiencia en el consumo, unos consumen más marcas, otros son más antimarcas, o un consumo menos de marcas, otros hacen menos denuncias y otros hacen más denuncias. Y creo que esto es una cuestión que es principal entenderla. Bueno, en el gráfico le estoy viendo que están mal indicado los más y los menos, pero bueno, es lo que lo estoy explicando, ¿de acuerdo? Entonces, veíamos que había consumos activos que realmente en la presión del grupo no ejercía la presión del grupo sobre ellos, el grupo de pares en este caso, tenían más experiencia, eran más críticos con el consumo de marcas y en su día a día, tenían más capacidad para hacer denuncias sobre lo que están consumiendo. Dicho esto, existe una heterogeneidad de formas de consumo en la adolescencia. No podemos entenderlos que todos consumen igual. También, segunda hipótesis, la acumulación de capital digital no es homogénea entre las personas establecidas en España debido a razones estructurales y de hegemonía etaria, ¿no? Entendíamos que también era un concepto que habíamos trabajado previamente, que nos parece interesante trabajarlo también en esta encuesta, que entendíamos que capital digital, que hace referencia a temas relacionados con la habilitación digital, que se los tienen, ¿no? Definido de esta manera, la composición del conjunto de habilidades y actitudes interiorizadas, competencias digitales, así como de recursos exteriorizados, dispositivos digitales que pueden ser acumulados, pero también reinvertidos productivamente y convertidos en otras formas de capital, ¿no? Me parece importante cuando nos acercábamos a ellos y decíamos, oye, ¿vosotros qué conocimientos tenéis usando la tecnología? ¿Qué habilidades tenéis? ¿De qué manera estáis alfabetizados, no? Entendíamos que ellos también tienen una forma de entender cómo es su alfabetización, qué habilidades tienen que tienen en cuenta en su día a día y había que poner esto un valor, ¿no? Y esta cuestión lo dijimos que era, en este caso, un concepto llamado capital digital, ¿no? En este caso, veíamos que esta hipótesis, bueno, pues no se demostraba, ¿no? Que era cierta, ¿no? Porque viendo dimensiones distintas, a nivel de dimensión, veíamos que había factores, sobre todo de ámbito demográfico, los que abundaban. A nivel de cultura de uso, a cultura digital de uso, veíamos factores de ámbito estructural, por ejemplo, a nivel de renta, por ejemplo, que marcaban diferencias, ¿no?, entre grupos sociales distintos, en el caso de adolescentes. Y a nivel de capital digital, sobre todo había factores relacionales. Voy a hablar un poquito más de esto de los factores relacionales en el ámbito digital y en el ámbito de capital digital, ¿no? Porque en este caso preguntamos sobre la IA, ¿no?, inteligencia artificial, y veíamos cómo había diferencias significativas. Las diferencias significativas estaban vinculadas con la cantidad con los estudios que tenían los padres. Pues, si los padres tenían estudios de ámbito, digamos, de formación profesional superior, ámbito universitario, se establecían mejor relaciones entre los padres e hijos o tenían más tiempo, quizá, ¿no?, para que hubiera estas relaciones fueran más cotidianas, ¿no? Y esto hacía bueno, pues estos niños tenían una comprensión más avanzada o más específica sobre lo que suponía la inteligencia en su día a día, ¿no? En cambio, cuando había padres y madres con formación de estudios inferiores, pues esto del ámbito relacional pues, no funciona tan bien, ¿no? Eso es un factor que consideramos que era muy significativo en este caso y que, bueno, lo vemos que es principal, ¿no? Y en este caso, entendiendo esta tercera hipótesis, que la escasez o la restricción de la acumulación digital tiene efectos viciosos sobre la cultura digital de la docencia, entendiendo que la cultura digital escribe la integración, el proceso de construcción de narrativas identitarias, o sea, cómo en parte se ha mencionado esto de cómo nos construimos nuestra identidad socialmente, ¿no? De qué manera los otros contribuyen, ¿no?, a la manera como nos identificamos, ¿no? ¿Qué es esto de la identidad social y qué es esto de la identidad en el ámbito digital? Porque ahora se ha puesto, ha salido una ley ahora, ¿no?, que bueno, va a ser una ley que está en el proyecto, que yo participé, nos citó Sira Rego en este caso para hablar sobre Sarenty,
y al final dijimos que era un tema de identidad digital, ¿no? Pero bueno, pero esto de la construcción de narrativas identitarias creo que es significativo, ¿no? Y en parte yo creo que Jean-Paul menciona esta cuestión, ¿no? De cómo construimos esas narrativas identitarias, ¿no? Y las que se sitúan concretamente en entornos espacio-digitales, que son permeables y accesibles para personas sin discriminación de ningún tipo y donde se requiere un cuidado para afrontar los desafíos y captar las oportunidades de entornos digitales dinámicos cambiantes. Esto resuena así como dificultoso de entenderlo, pero bueno, pero lo que se quiere decir de que si no hay una buena alfabetización, o sea, realmente la base de la pirámide, no hay una buena acumulación de capital digital en la infancia y la adolescencia, raramente vamos a alcanzar la cúspide de la pirámide, ¿eh? O sea, esta cultura digital. Y pensamos que una cultura digital peor, pues al final genera problemática a la hora de abordar cómo nos prestamos a estar en esos espacios digitales o en esos digitales, ¿no? Pensamos que esta cultura digital hay que abordarla y entenderla, ¿no? Más allá de los procesos y las cuestiones que están vinculadas con nuestras habilidades, competencias y tal a nivel de lo digital, ¿no? Esta hipótesis se comprobaba que era cierta, ¿no? ¿Qué hallazgos tenemos? Que, bueno, pues hay una heterogeneidad de expresiones digitales de la infancia y adolescencia. La importancia, entendemos que existe una importancia a la colectivización de los saberes para su formulación en forma de capital digital. Es importante que aprendamos conjuntamente, que realmente construyamos estas narrativas digitales de manera conjunta. Eso es, creo que pensamos que es significativo. Como también buscar soluciones conjuntas. Y tercer hallazgo, el consumo digital en la esencia se explica como un sistema de componentes y dimensiones de consumo frente a medidas simplistas de consumo como fenómeno. Me refiero, y he salido mucho el tema de la industria. El otro día estuve en el Parlamento Vasco en un tema también de lo mismo, de qué es esto de la seguridad del entorno digital para la infancia y la adolescencia, y estaba la industria de Internet. En este caso estaban tres representantes de la industria de Internet, ¿no? Y yo saqué el tema directamente, intervine y saqué el tema del trabajo infantil en el ámbito digital, ¿no? Porque últimamente me ha tocado en la revisión de un artículo científico en que un colega sociólogo pues hablaba de estas cuestiones del trabajo infantil en el entorno digital, ¿no? Y este señor es una persona que ha llevado mucho tiempo en Latinoamérica estudiando trabajo infantil en Latinoamérica, que es un contexto muy, muy específico. Y bueno, pues entendía que le llamaba la atención que de repente se daba da oportunidad para que se amortice, ¿no? De esta manera, todas las tipos de actividades que se hagan en Internet. Por ejemplo, el tema de los videojuegos, porque un señor que jugaba videojuegos ha salido antes el tema del ocio y tiempo libre, que lo que ha mencionado Fernando, porque un señor que juega videojuegos tiene que enriquecer una empresa, porque alguien que consume unas redes sociales tiene que enriquecer una empresa. Aquí hay un trasfondo de la cuestión que es importante, ¿no? Que está vinculado con la economía digital. Entonces, ese es el marco en el cual estamos moviendo y creo que hay que pronunciar esos marcos, porque si no estamos diciendo estos marcos, estamos un poco cojos, ¿no? De situarnos en qué contextos y en qué situaciones estamos, ¿no? Y nada, acabo con esto, que es una diapositiva que contiene muchos elementos, pero bueno, vinculado, ¿no? Con las propuestas a debatir, ¿no? Primera cuestión, me parece bien hacer normas, pero está claro que las costumbres no se cambian solo con normas. Hay que bajarlo al terreno y ver cuál es el trasfondo de las cuestiones que están por detrás, ¿no? Entonces, digo aquí, los fenómenos de consumo en los espacios digitales tienen un contexto y un marco que no se pueden excluir, ¿no? Decir que no existe, ¿no? Pues también los niños experimentan y viven en una realidad, ¿no? Y digo, ¿cuál es esta realidad? Porque es importante mencionar cuál es la realidad. Porque a veces cuando hacemos investigaciones pensamos que, como decía antes, ¿no? Que este debate tan sectorizado, ¿no? Pensamos que encaja en nuestra forma de investigar, en nuestra forma de entender en nuestros códigos, ¿no? Científicos como entendemos en nuestra realidad y ahí investigamos cosas específicas, ¿no? Me parece adecuado porque estamos creando conocimiento, ¿no? Pero claro, es que vivimos en un entorno, en un contexto mundial de policrisis, que hemos vivido un montón de crisis. ¿Y esas crisis cómo están afectando? Más allá también del uso de móviles y no móviles, ¿no? Que el nivel de incertidumbre global que existe actualmente, la economía mundial es esencialmente economía digital, como mencionaba hace un momento, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, ¿no? Que el niño, como fondo de la cuestión, y es una cosa que siempre lo escuchamos, decimos y le ponemos como por delante como cuestión importante, ¿no? El niño es un sujeto de derechos y creo que aún no se entiende esta cuestión, porque cuando hablamos de los derechos, básicamente suelo escuchar, cuando hablamos de Internet, escucho sobre derechos civiles o derechos de protección. Pero claro, pero cuando en Naciones Unidas los habló de los derechos humanos, nos dijo que son indivisibles, interdependientes, universales, pues no, a veces no entendemos qué significa esto, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Aparte de las personas, los ciudadanos, ya sean niños, adultos, que somos sujetos de derechos,
tenemos derechos civiles, pero también tenemos derechos sociales, tenemos derechos culturales, tenemos derechos económicos, tenemos derechos políticos. O sea, hay un conjunto muy amplio de derechos que están interconectados. No solo se puede tratar un fragmento de una parte de los derechos, porque hay más derechos, ¿no? ¿Y por qué? Porque si no, al final tratamos a los niños como meramente como sujetos de protección. Creo que eso contradice la idea de sujeto de derechos. Si Naciones Unidas, en la Convención sobre Derechos del Niño, en el año 89, han pasado 36 años, nos dijeron que los niños son sujetos de derechos, pues tenemos que hacer caso a esta cuestión, ¿no? Y si se dice defender los derechos de los niños, que sea así. Y aquí se hace una cuestión polémica. Yo lo mencionaba en el comité de expertos del ministerio. Vale, me parece súper bien y creo que es muy adecuado que las familias estén muy preocupadas por el uso por el tipo de crianza, ¿no? Y yo hace un momento también escuchaba a Félix y él habla de diversidad familiar, ¿no? Es un director de esa cuestión, ¿no? Existen muchos tipos de crianzas. O sea, no podemos pensar que la creencia es única, ¿no? Y me parece adecuado que las familias tengan derechos a una crianza mucho más adecuada y que es evidente que los muebles han complejizado de tal manera la crianza que lo hace casi como, digamos, casi un imposible, ¿no? Y digo ahí, ¿no? Es legítimo su hartazgo, pero son cosas distintas. O sea, una cosa es el derecho que tienen los padres y madres a la mejor crianza y otra cosa distinta es que los niños son sujetos de derechos y tienen sus propios derechos. O sea, me refiero, no se puede confundir estas cuestiones. Como también otra cuestión que sale muchas veces, y lo escucho también en el propio ministerio, el tema de usar o no usar, sino entender los derechos de protección de los niños como un ariete contra la luz de Internet. Y el otro día me atreví, adelante de la lista de Internet, sacar el tema del trabajo infantil. Y me decía que no lo entendían, lo que os explico antes, ¿no? Y yo se lo daba a entender. Es decir, es que ustedes están haciendo lo que explico antes, ¿no? Haciendo que ustedes se enriquezcan porque los niños usan su tiempo usando los dispositivos. Y pensamos que eso no es, o es adecuado o no es adecuado, o habrán de entenderlo de qué manera es, o qué significa ese tipo de trabajo infantil, ¿no? Pero evidentemente, si queremos hablar de esto, vamos a fondo la cuestión. Y a fondo la cuestión es que vivimos en una cultura capitalista. Ya nos asombramos porque las empresas ganan dinero. No entiendo nada. Es que se dedican a eso. Pero vivimos en esa cultura capitalista y la cultura capitalista supone eso. Es una cultura de consumo. Vivimos en una sociedad de consumo o de hiperconsumo. No sé qué significa esta sociedad, ¿no? Que hemos hecho de Internet una cosa que en su caso, en los años 90 lo vendieron como una cosa maravillosa, que iba a cambiar la forma del mundo, la democracia y no cosas más. Y realmente hemos hecho de Internet pues un centro comercial, básicamente. Pero claro, pues que nuestro fondo es que vivimos esta cultura capitalista. No nos puede extrañar que realmente las empresas se dedican a ganar dinero, pues se dedican a eso. Efectivamente. Yo sé de una empresa que es Telefónica que tiene una sección de derechos de los niños. Y me acuerdo con él, hemos trabajado con ellos, hemos hablado con ellos, pero bueno. Y entiendo que efectivamente las empresas capitalistas, esas empresas que están apoyadas a gobiernos fascistas o gobiernos de la ultraderecha, como son los de Trump, que no se asombra lo que se ocurre así, y es así, nos están manejando el mundo, nos están manejando los espacios virtuales, nos están manejando los entornos digitales y los espacios digitales, y nos están manejando con sus códigos y maneras de hacer el espacio digital que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? No manejamos los códigos ni tenemos acceso a ese tipo de códigos. Todo es dificultoso, ¿no? Pero bueno, como decía hace un momento, también creo que tenemos que superar este debate sectorizado. Creo que los mundos tienen que estar más conectados y yo es lo que experimenté en el comité de expertos del ministerio y que los mundos tienen que estar más conectados porque todos agregan valor, ¿no? Yo creo que esto significativo es importante, ¿no? Más cosas. Y en ese sentido, tampoco podemos entender que el mundo de los niños es segunda parte, porque los días solo surgían. Cuando se acaba yo el tema de la economía digital, había una persona del público que se asombraba porque yo decía soy un marco de protección a la infancia, ¿no? Vale, pero es que los niños no viven en un mundo aparte. Internet no es un mundo aparte. No es un mundo separado del resto de la realidad. Y creo que esto es importante entenderlo, ¿no? Las normas y las prácticas, que si entendemos que la norma y la práctica se debe construir únicamente con medidas restrictivas, no lo entiendo, sinceramente. ¿Por qué? Porque si una cosa tiene que hacer el Estado es cumplir lo que mandata en Naciones Unidas y el Comité de Derechos de Niños es el 125. Y en este caso, pues,
o sea, de lo que hablaba esencialmente, entre muchas cosas, hablaba de la autonomía progresiva. Decía, oye, es que tampoco me interesa que alguien no sepa nada hasta cuando cumple 18 años, que lo sepa todo y haga las cosas peores del mundo. Me refiero, si el proceso, yo creo que es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que aquí está la dimensión relacional, ¿no? La base de esa dimensión relacional, en el sentido de decir, oye, ¿de qué manera estamos observando realidades y imágenes que son lamentables, pero no solo estamos viéndolas en Internet, estamos viendo una crueldad horrible en los propios telediarios, estamos viendo cómo matan a los niños en Gaza, estamos viendo cosas salvajes y el problema es que no estamos siendo acompañados. Vivimos en una sociedad, y lo digo más adelante, que es hiperindividualista. Ese es el gran problema. El fondo de la cuestión es ese, es el hiperindividualismo y no vivimos en sociedades que básicamente estén compuestas de elementos muy éticos. Y pensamos que esto se construye desde la individualidad y el hiperindividualismo. Yo estoy en desacuerdo con esta cuestión. ¿Por qué? Porque es muy complejo interpretar la realidad. Es muy complejo interpretar una Lleva, realidad que está llena de imágenes tan lamentables y desastrosas. No, tenemos que tener acompañamiento unos de otros como de los niños de sus adultos. Y los niños, cuando hablamos con ellos y les decimos, oye, ¿queréis que vuestros padres os acompañen? Dicen que sí, por supuesto, que viene ese acompañamiento. Y la en realidad solo se puede interpretar adecuadamente de ese propio acompañamiento. O sea, si queremos llegar a interpretaciones elaboradas y a interpretaciones que tengan un sentido social, ¿no? Bueno, pues eso, que hay una complejidad enorme de las interacciones sociales y ahora se nos ha lleva, metido el tema de la perdona. IA, que estaba antes, Fernando, que acabo ya, Es que con tenemos la que ir que cerrando. Es todo hablando. súper interesante, pero tenemos que ir cerrando por tiempo, Vale, lo bueno, siento. sí, ya, ella solo acaba con esto y que, bueno, pues Sí, sí, acaba, sí, que sí. pongo por delante la cuestión del relacional y creo que es importante este acompañamiento y que realmente, bueno, pues debemos entender que generar estos marcos de acompañamiento son interés y son importantes y, sobre todo, entender, ¿no?, la importancia que tiene el acompañamiento adulto para los niños, ¿no? Y acabé. Muchas gracias. Es un tema apasionante, muy profundo, pero es que nos tenemos que acotar los tiempos, ya vamos pasado. Así que nada, para cerrarle, volvemos a dar la palabra a Guiomar Todó, directora general adjunta de Educo, y os agradecemos a todos la participación y la asistencia. Gracias, muchas gracias a todos y a todas por seguir conectados. Disculpas porque hemos sobrepasado el tiempo, pero yo creo que la pasión y el conocimiento de nuestras personas participantes en esto, ¿no? Ha llevado a eso, a esa necesidad, ¿no?, de compartir y de hablar de algo que nos preocupa mucho. Gracias también al Ministerio por el apoyo en esta investigación y a todo el equipo de Educo que la ha llevado a cabo. Yo me quedo con que, bueno, con que la realidad de las pantallas es una realidad a la que no podemos darle la espalda, por supuesto, que tiene un impacto en los derechos y el bienestar de la infancia también, por supuesto. Algunos impactos no nos gustan nada, desde los que tienen en la plasticidad cerebral hasta que tienen en el bienestar y la salud mental, pero también quiero quedarme con una brizna de esperanza, ¿no? Quiero quedarme con lo que nos dicen los adolescentes, los niños y las niñas cuando les preguntamos qué supone para ellos también el acceso al mundo digital, y también supone oportunidades, ¿no? Y ahí romper una lanza por escucharles, por tener en cuenta sus opiniones, ¿no?, por saber integrarlas y por construir con ellos un mundo más seguro también para los más vulnerables, ¿no? Porque también nos quedamos que, una vez más, también en este espacio las brechas existen y siempre los más vulnerables se quedan atrás. Pero para esto estamos las personas que estamos aquí conectadas. He estado leyendo, ¿no?, comentarios muy realmente muy interesantes de gente muy comprometida, que seguro que entre todos y todas, ¿no?, seguiremos haciendo avanzar los derechos y el bienestar de la infancia también en el contexto digital. Gracias por conectaros.